Dios les bendiga, queridos hermanos. Damos inicio al culto Doctrina para la Vida de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. El día de hoy, jueves 18 de marzo del año 2021, con el tema de estudios de la escatología, los eventos finales, lección 42, sobre la adoración en el milenio, la parte número 23. Estudiaremos el capítulo de Ezequiel, capítulo 40 al 48. Les saluda el hermano Joaquín Sierra. Sean todos cordialmente bienvenidos. En este momento, queridos hermanos, le pido que me acompañe al libro de Josué, en el cual pues le pido que me acompañe en lectura. Es el libro de Josué 1, del 8 al 9, que dice así: Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa es una invitación, queridos hermanos, para siempre estar escudriñando, y estar atentos a la escritura de nuestro Padre. En ese momento le pido que por favor cerremos nuestros ojos. Vamos a iniciar la oración. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre, y venimos ante ti, Padre, muy agradecidos, Señor, porque nos permites nuevamente estar juntos en armonía como iglesia, Señor, escuchándote, Padre, y estar atentos a tu palabra, Señor. Te agradecemos por cada una de las cosas que has puesto en nuestras vidas, Señor, por muy pequeñas que sean, Señor. Te agradecemos por ellas, Padre, ya que en este tiempo, que son tiempos difíciles, Padre, pues tú has respaldado cada una de las cosas que nosotros hacemos, Señor. Pon bondad en nuestros corazones en estos tiempos, Padre, y también pon paz y tranquilidad en nuestras vidas, Padre, que todo lo que escuchemos el día de hoy, Padre, en este culto, lo podamos añadir a nuestra sabiduría, Señor, y así poder compartirla con nuestros hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y luego de haberle orado al Señor, pasamos a alabarlo con nuestro himnario Celebremos su gloria. En el himnario Celebremos su gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Que sea mi ser, te diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz,
pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. El libro 304 se titula ¿Has hallado en Cristo? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos dice la primera epístola de Juan 1:7. Entonemos al Señor. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37:17. Cantemos al Señor con gozo. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar por él. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar por él.
tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Toda esta lucha, difícil la tarea, mas no me dudas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. A continuación entonaremos del himnario Celebremos su Gloria el himno número 4. Santo, santo, santo. El libro de Isaías capítulo 6 versículo 3 declara: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Cantemos al Señor con gozo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 innumeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad.
Bueno, mis queridos hermanos, luego de haber adorado al Señor con nuestro himnario Celebremos su Gloria, pasamos a presentar las noticias del fin con la hermana Jenny Cepeda. Muy buenas noches, hermanos. A continuación les presentamos las noticias del fin. En nuestra primera noticia, la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que desacoplarse de China le costaría a ese país unos 500.000 millones de dólares. Las empresas de Estados Unidos perderían cientos de miles de millones de dólares si redujeran la inversión en China o si los países aumentaran los aranceles, dijo la Cámara de Comercio de Estados Unidos en un informe en el que da cuenta del precio de una separación total de las economías más grandes del mundo. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos perdería unos 500.000 millones de dólares si las compañías de ese país disminuyen la inversión extranjera directa en China a la mitad, según indicó el grupo empresarial con sede en Washington en un estudio. Asimismo, indicó que cobrar un arancel del 25% en todo el comercio bidireccional disminuiría el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en unos 190.000 millones anuales para 2025. Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anticipó una relación bilateral con China, marcada por una extrema competencia, pero no por un conflicto comercial como el que mantuvo su antecesor Donald Trump. Pese a proponer un enfoque más conciliador con la única potencia capaz de disputar su hegemonía mundial en un futuro cercano, Biden fue lapidario con su par chino Xi Jinping al explicar por qué aún no habló con él desde que asumió. No tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo. No obstante, el mandatario prometió regirse por el derecho internacional y no iniciar una nueva escalada en China. No lo voy a hacer de la forma en que Trump lo hizo. Vamos a centrarnos en las reglas internacionales. Durante todo su gobierno, Trump eligió a China como su principal rival internacional. En ese sentido, inició una guerra comercial basada en una escalada arancelaria que tuvo en vilo al mundo entero. Impuso una larga serie de sanciones políticas en base a denuncias por violaciones de los derechos humanos contra minorías y persecución política a opositores, y acusó, detuvo y hasta deportó a ciudadanos chinos por espionaje. Perder el acceso al mercado de semiconductores de China generaría una pérdida de producción de entre 54.000 millones de dólares y 124.000 millones y pondría en riesgo 100.000 empleos en Estados Unidos. Durante la campaña y tras asumir, Biden prometió abandonar la retórica beligerante y bajar la tensión con China. Un enfoque equilibrado y racional de las relaciones comerciales con China es beneficioso tanto para Estados Unidos como para la comunidad empresarial estadounidense, dijo la Cámara de Comercio de Estados Unidos. En nuestra segunda noticia, encuentran 2 sarcófagos romanos en un zoológico de Israel. 2 grandes sarcófagos de piedra caliza de época romana han aparecido durante la construcción de una clínica veterinaria en la reserva de fauna salvaje de Ramat Gan, en las proximidades de Tel Aviv. Ramat Gan Safari Park es una gran reserva para fauna africana situada en Tel Aviv, en Israel. A pesar de su ubicación en un área densamente poblada al este de la ciudad, el parque cubre una superficie de más de 100 hectáreas y está configurado principalmente como un espacio natural donde los animales africanos deambulan libremente, mientras los visitantes exploran el lugar en automóvil. El parque también contiene un zoológico tradicional. Los trabajadores que construían una nueva ala en la reserva, concretamente una clínica veterinaria, quedaron atónitos al descubrir 2 grandes sarcófagos de 1800 años de antigüedad. Aunque al parecer no era la primera vez que estas enormes piezas de piedra salían a la luz, ya habían sido localizados hace 25 años por un grupo de obreros que construía un aparcamiento en el mismo lugar. Al parecer, uno de los sarcófagos resultó dañado durante el descubrimiento y alguien intentó repararlo con hormigón, lo que empeoró aún más su situación. Estos magníficos ataúdes fueron construidos con piedra caliza, procedente de las colinas cercanas. Según los arqueólogos que los han inspeccionado, su diseño es muy parecido al de los grandes sarcófagos de mármol que han descubierto en la isla de Mármara, en Turquía, conocida históricamente como Proconeso. Los de Ramat Gan presentan una cuidada decoración compuesta por guirnaldas de flores y discos.
un símbolo religioso diseñado para proteger a los difuntos en la otra vida, de uso común durante los períodos griego y romano. También son visibles algunos óvalos en blanco que normalmente habrían rellenado con un motivo de racimo de uvas, pero que aparentemente se dejaron sin terminar sin que se conozca el motivo. Las complejas decoraciones que presentan estos sarcófagos de estilo romano muestran que las personas enterradas en ellos probablemente gozaron de un elevado estatus social debido a que ambos son casi idénticos. Los arqueólogos sugieren que muy posiblemente sirvieron como lugar de descanso final para un matrimonio. Asimismo, y dado su gran tamaño, de casi 2 metros de largo, es casi seguro que se utilizaron para enterrar cuerpos enteros. Pero hasta su apertura, los arqueólogos no podrán comprobar si hay restos humanos en su interior. Ambas piezas se han trasladado a dependencias de la Autoridad de Antigüedades de Israel para proceder a su estudio en profundidad. Mientras tanto, continuará la construcción de la nueva sección de la clínica veterinaria en la reserva de Ramat Gan, que proporcionará servicios médicos avanzados a las aves y los mamíferos que allí habitan. Y en nuestra tercera y última noticia del día, el Instituto Weizmann y Universidad de Ben Zayed crean programa de inteligencia artificial. La cooperación académica entre el Instituto de Ciencias Weizmann y la Universidad Mohammed bin Zayed de los Emiratos Árabes Unidos se está estrechando. Las dos instituciones anunciaron esta semana el establecimiento del programa de inteligencia artificial Weizmann Ben Zayed. El presidente del Instituto de Ciencias Weizmann, el profesor Alon Chen, y el rector de la Universidad de Inteligencia Artificial, el profesor Eric Shin, firmaron el acuerdo para establecer el programa conjunto en una ceremonia virtual en presencia de altos funcionarios de ambas instituciones. El Instituto de Ciencias Weizmann y la Universidad de Inteligencia Artificial firmaron un memorando de entendimiento innovador, la primera cooperación académica entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que fue posible gracias al acuerdo de paz entre los dos países. El programa Weizmann Ben Zayed se dedicará a la investigación básica y aplicada en los campos de aprendizaje automático, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, la biología computacional, la neurociencia y otros campos, hacia el cumplimiento de la visión de inteligencia artificial fuerte. Los proyectos de investigación conjunta constituirán la actividad principal del nuevo programa, que también incluirá programas de formación conjunta, visitas mutuas, conferencias y talleres sobre inteligencia artificial y programas para el intercambio de estudiantes y científicos. La colaboración también promoverá el Centro de Inteligencia Artificial al Servicio de la Ciencia, un proyecto insignia del instituto lanzado recientemente con el objetivo de aprovechar el enorme potencial del campo para avanzar en la investigación de datos intensivos en biomedicina, química, astrofísica y ciencias ambientales. Durante la firma, el profesor Chen dijo: las implicaciones de la inteligencia artificial son enormes y es probable que afecten a todos los aspectos de nuestras vidas. El programa Weizmann Ben Zayed nos permitirá reunir a las mentes más importantes en los campos de la inteligencia artificial, ciencias naturales y ciencias exactas, en un esfuerzo por expandir el conocimiento y capacitar a nuestros científicos con un acceso a recursos extraordinarios. Juntos avanzaremos en el campo de la inteligencia artificial y encontraremos nuevas formas de aprovechar el tremendo potencial de esta diversa y emocionante tecnología en beneficio de la humanidad. La cooperación entre las dos instituciones está en línea con la visión de liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos, expandir y fortalecer los puentes de cooperación al servicio de nuestra nación y la humanidad en su conjunto y garantizar un futuro de progreso social y económico a través de la innovación en el campo de la inteligencia artificial. Confiamos en que las alianzas en las tecnologías de investigación y las habilidades de cada lado conducirán a avances en inteligencia artificial que intensificarán la cuarta revolución industrial y contribuirán a encontrar soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como comunidad internacional, como lo fue la plaga del coronavirus y la seguridad alimentaria, entre otros desafíos. Esto ha sido todo el día de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pasamos al segmento de la información, hermanos, a lo cual rogamos estar atentos, tomar nota de lo siguiente.
Les recordamos a los padres de familia y los niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom cada domingo por la tarde. Para mayor información puede comunicarse con el hermano Dani Raudales al número de celular 9647-6607. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños. Están todos cordialmente invitados, mis queridos hermanos. Así también como que continuamos con el proyecto Tamal. También con el propósito de recaudar fondos en pro de construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Como otro punto, nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos ha regalado, en el Chimbo kilómetro 5 a pocos metros de Cortinas, Firenze. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro. Cuenta Banrural es 0270 1010 000 461. Repito, cuenta Banrural 0270 1010 000 461. Cuenta en BAC es 743 973 411. Repito, cuenta BAC 743 973 411. Y en Banco Atlántida tenemos la cuenta 014-72025-7410. Repito, cuenta Banco Atlántida 014-72025-7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica o visita en el banco o en autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-01-5776-6 de Banco de Occidente. Repito la cuenta 11-401-01-5776-6 de Banco de Occidente. Y para ello puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número celular 95 94 43 57 con el hermano Guillermo Zamora. En otro punto, hermanos, los invitamos a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno de manera virtual este viernes 26 de marzo en los siguientes horarios: a las 7 de la mañana, a las 9:30 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y el cierre con el culto de oración a las 6:30 de la noche. Como otro punto, les invitamos a seguirnos en nuestras cuentas redes sociales. En Facebook nos encuentra como @iglesiasg, en Instagram como iglesiacg y en Twitter como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Queridos hermanos, luego de haber quedado muy bien informados, pasamos a la lectura de edificación, la cual se titula ¿Cuál debe ser mi postura al orar? La postura no es algo que comentamos muy a menudo. De hecho, hablar sobre la postura, cómo posicionar el cuerpo cuando estamos en ciertos lugares para lograr ciertos propósitos, puede sonar absurdo hoy en día. En una sociedad que valora la libertad de expresión y deshacerse de las ataduras de los modales antiguos, incluyendo las tradiciones, las prácticas y los valores bíblicos, ser intencional con nuestra postura no es una gran prioridad. Sin embargo, los discípulos de Jesucristo comprenden la importancia y el gran privilegio de venir ante nuestro santo y justo Dios en oración. Por lo tanto, al comunicarnos con nuestro Señor, debemos considerar cómo nuestra postura afecta a nuestras oraciones. Por su gracia y misericordia, Dios inclina nuestros corazones para que crezcamos en amor, devoción e intimidad con Él mientras somos santificados por su palabra y por su Espíritu. En Occidente, el hombre típicamente se arrodilla al proponerle matrimonio a su futura esposa. Esta postura, por lo general, muestra la devoción, el amor y el deseo del hombre de servir a su futura esposa, la cual merece honor y respeto. Estar de rodillas también demuestra sumisión y vulnerabilidad. La capacidad de uno ver y moverse es muy limitada en esa posición. Este ejemplo nos ayuda a entender el significado de nuestra postura al orar. Estar de rodillas es común para los que oran, al igual que un hombre que está proponiendo matrimonio. El que está arrodillado en oración asume una posición baja y humilde, mostrando dependencia, devoción y honor al Señor. Vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo demostrando su dependencia al arrodillarse para orar en el jardín de Getsemaní, como se demuestra en Lucas 22:41, que dice así: Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró:
Pablo, luego de contarle a sus amigos sobre su partida, se arrodilló con los ancianos para orar. En Hechos 20:36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pedro, antes de ordenarle a Tabita que se levantase de los muertos, se arrodilló y oró. Tanto al arrodillarse como al doblegarse, el cuerpo se encorva, limitando las distracciones, mostrando honor y trayendo a la memoria nuestra total dependencia del Señor. Sentarse, ponerse de pie y levantar las manos en oración son otras posturas que encontramos en la Biblia. David sienta ante el Señor en oración en 2 de Samuel 7 al 18. Y dice así: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Salomón se pone de pie y extiende sus manos en oración. Esto lo vemos en 1 de Reyes 8:22, que dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Y también Pablo exhorta a Timoteo y a otros a orar levantando manos santas. Es en 1 de Timoteo 2:8, que dice así: quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Durante el transcurso de un día normal, lo más común es que nos encontremos sentados o de pie, tal vez sentados en una mesa, en un carro, en un escritorio. Quizás te guste caminar, correr, hacer ejercicios. Cualquiera que sea el caso, es bueno, correcto y apropiado orar al Señor en esas distintas posturas. Las instrucciones de Pablo a orar en todo tiempo y sin cesar probablemente incluían el estar sentado y de pie, así como otras posiciones, como en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por los santos. De todos modos, lo más importante no es la postura externa del cuerpo, sino la postura interna del corazón. Nuestros corazones deben expresar quebrantamiento, contrición, humildad y dependencia, por su gracia y misericordia. Dios inclina nuestros corazones para que crezcamos en amor, devoción e intimidad con Él, mientras somos santificados por su palabra y por su Espíritu. Comunicarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio indescriptible. Que nuestra postura, tanto la interna como la externa, demuestra nuestra sincera devoción y gratitud al Señor. Y con esto, queridos hermanos, esperamos que haya sido de reflexión. Hemos terminado nuestra lectura de edificación. Y pasamos con el pastor Julio Durón con los estudios de escatología, los eventos finales, la lección número 42, con la serie La adoración en el milenio, parte número 23, en el libro de Ezequiel, capítulo 40 al 48. Buenas noches, amados hermanos. Qué bien, qué bueno volvernos a encontrar. Deseosos de volvernos a ver presencialmente, Dios mediante, pronto. Las condiciones mejoren a medida que se vaya vacunando la gente, pues, y eso de un poquito más de seguridad y de margen también para poder comenzar a hacer algunas cosas que han quedado interrumpidas desde hace ya casi un año. Nos estamos acercando a un año casi de esta pandemia, de haber sido declarada como tal en nuestro país. Y allá por abril, creo yo, finales de por mayo, más o menos mediados de mayo, creo que iniciamos, decidimos descontinuar los cultos presenciales porque se miraba bastante mal la situación. Pero gracias a Dios, hermanos, que en su gracia, en su fidelidad, pues hemos permanecido. Gracias a ustedes que se han mantenido fieles a la iglesia, han mantenido su permanencia y su pertenencia a la congregación sin moverse. Y eso es digno realmente de felicitar, porque no es fácil no dejar de enfriarse o no dejar de desanimarse o correr la tentación de buscar un lugar o alguna iglesia donde esté abierta y la gente se esté reuniendo, pero bendito sea Dios que hemos logrado mantenernos, hermanos, en la mayoría de la congregación junta y unánimes, esperando en Dios y sabiendo cultivar nuestra devoción con Dios en casa, en la medida de lo posible con nuestras familias igual.
Hemos orado por muchos hermanos que han partido a la presencia del Señor hasta esta hora y no han sido momentos fáciles. Hermanos queridos y sus familiares también que han partido a la presencia del Señor, la mayoría por cuestión de pandemia y algo otros por otras enfermedades durante este tiempo y no ha sido fácil, doloroso. Sin embargo, aquellos que han partido con el Señor, pues con la esperanza de volverles a ver, así vivimos y así lo esperamos y así nos alentamos porque la palabra del Señor así lo dice. Igual el proyecto de construcción de la iglesia continúa ahí en el Chimbo, de a poco hemos ido avanzando, hermanos, y Dios ha sido fiel. Las cuentas pro construcción se han mantenido con donativos de cada uno de ustedes. Dios ha sido fiel de una manera milagrosa, hemos visto su provisión y su favor alrededor de este tema y así hemos podido continuar, y va a llegar un momento en el cual pues Dios mediante vamos a poder inaugurar ese templo ya completo con todas sus facilidades y listos para iniciar un nuevo momento, una nueva etapa, una nueva década como iglesia. Recuerde que el 2 de mayo, para ser más exactos, ya estamos cumpliendo 11 años y eso marca un hito para nosotros. Es el inicio de una nueva década, como lo repito, pero también es el inicio de un nuevo momento, en un nuevo lugar, bajo circunstancias y reglas de la vida que han cambiado, pero Dios no ha cambiado, es el mismo y sigue siendo fiel. Así pues que les animo, hermanos, a seguir creyendo, a seguir orando por los proyectos que tenemos como iglesia y que Dios nos ayude, Dios nos habilite y nos dé camino en su bendición para poder hacer aquello que Él nos ha mandado hacer. Muy bien, vamos a orar para iniciar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias por la bendición de poder compartir tu santa palabra con cada uno de tus hijos, por estos hermanos fieles que han seguido estos cultos virtuales desde que iniciaron. Te damos gracias por sus vidas, permite que sea de bendición el estudio de tu santa palabra y podamos estar en tu presencia, alabando y glorificando tu nombre a través del estudio de ella. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para poderla comprender. Así oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, prácticamente estamos llegando al final de esta lección de la adoración en el milenio. Y hemos visto como parte introductoria, en primer lugar, la primera gran mitad de este estudio fue el templo en el milenio, al cual le dedicamos bastante tiempo, nos auxiliamos de dibujos, nos auxiliamos de videos, para ver esa magnífica estructura que describe Ezequiel en los primeros 4 capítulos de los 40, del 40 al 44 más o menos. Y es una estructura muy grande, descriptiva, donde la gloria del Señor vendrá a residir nuevamente de una manera maravillosa y poderosa cuando inicia el reino terrenal del Señor, la teocracia en la tierra, y se le rinda la adoración debida al Señor. Y ese lugar será precisamente el centro de la adoración mundial en el milenio. Y luego pasamos a la segunda parte, que tiene que ver si se van a restaurar o no los sacrificios de sangre en el milenio. Y en cuanto a esta segunda parte, porque es una piedra de tropiezo para los que estudian estos capítulos de Ezequiel, especialmente el 44 al 48, encuentran objeciones en la postura de interpretar esas porciones literalmente. Y comenzamos a considerarlas hace un par de jueves. Solo a manera de repaso, quisiera decirles que en primer lugar los que se oponen a la interpretación literal de que estos sacrificios sean vistos como restituidos en el milenio, nos dicen que contradice la epístola de Hebreos y en su espíritu, donde nos muestra la epístola de Hebreos que Cristo efectivamente ofreció una vez y para siempre un sacrificio aceptable a Dios y que no necesita repetirse. Ese es un argumento, una objeción que los no literalistas esgrimen. Y hemos visto como dispensacionalistas que esa contradicción se disipa cuando entendemos que la base y la enseñanza de la epístola de los Hebreos es muy diferente a la base y la enseñanza de la profecía de Ezequiel, porque
hebreo se refiere a la dispensación de la gracia, es decir, el periodo de la iglesia en la tierra, mientras que Ezequiel se refiere a la restitución de Israel en su tierra y a la reanudación del trato de Dios para con la nación de Israel. Y muchos basan esa objeción en lo que nos dice Romanos 11, del 25 al 26, muy mal interpretados. Porque lo que dice ese texto de Romanos 11 más bien es la reanudación del llamamiento de Dios para con Israel, y cuando eso se entiende, entonces la interpretación literal futura de la profecía de Ezequiel en cuanto a la reanudación de los sacrificios de sangre va a ser normal. Una segunda postura que vimos también es que los que se oponen a la reanudación de los sacrificios de sangre en el milenio nos dicen que son expiatorios, tendrían que ser expiatorios y en ninguna manera, porque no hubo virtud alguna en esos sacrificios legales y su único valor y significado derivaban del hecho de que señalaban a Cristo. Ese es un falso enfoque soteriológico definitivamente. Y una tercera objeción es que nos dicen que la restauración de estos sacrificios en el milenio se opone a lo que dice Efesios 2 del 14 al 16, donde nos dice que Dios ha roto para siempre la barrera que separa a judíos y a gentiles. Pero eso surge porque no se toma en cuenta el propósito de Dios para esta época, esta edad presente, esta dispensación presente de la gracia de la iglesia, que no tiene nada con la relación con el programa de Dios para la era milenaria, es decir, son dos cosas completamente diferentes. Ciertamente que el apóstol Pablo, ahí en ese texto de Efesios 2, del 14 al 16, nos dice que la barrera de separación entre judío y gentil ha sido abolida, pero los que se oponen a los sacrificios, a interpretar los sacrificios de sangre en el milenio, nos dicen que entonces se está urgiendo de nuevo a que surja una nueva barrera de separación, lo cual definitivamente no enseña Ezequiel, ya que en el milenio judío y gentil va a tener la misma fuente de renovación de perdón, el mismo Espíritu Santo para iluminar, guiar y fortalecer, pero en ninguna manera se debe deducir de eso que la posición del judío y el gentil tiene que ser iguales, o posiciones distintivas en el reino militan necesariamente contra la unidad del Señor Jesucristo. Ciertamente que en Cristo, amado hermano, ya no hay varón y hembra. Sin embargo, el hombre y la mujer continúan ocupando diferentes posiciones, y aún en la misma iglesia, aunque iguales en privilegio, hombre y mujer, a la mujer no se le permite hablar. Por lo tanto, las escrituras nos resultan ininteligibles, difíciles de interpretar mientras no podamos distinguir claramente entre el programa de Dios para su pueblo terrenal Israel y el programa de Dios para la iglesia, que son distintivos. Respecto a eso, hicimos un análisis de Efesios 2 del 14 al 16 el jueves pasado y ahí quedamos. Un cuarto argumento que nos muestran los que se oponen a una interpretación literal de los sacrificios de sangre en el milenio, tal como le enseña Ezequiel, capítulos 40 al 48, nos dicen que sería imposible establecer el culto, tal como lo dice Ezequiel, porque habría que espiritualizar esa profecía, porque el templo y sus alrededores abarcan mucho más que las dimensiones del templo antiguo. Es decir, el templo de Ezequiel es mucho más grande que la explanada actual o las que ocuparon los templos que tuvo Israel en Jerusalén, y por lo tanto no se podría de ninguna manera interpretarse literalmente. Pero eso pasa, hermanos, porque pasan por alto los cambios geográficos y topográficos que se prevén para que la topografía de Jerusalén y del Israel completo se vuelvan una extensión plana. Vamos a ver lo que nos dice Zacarías 14, que en algún momento abordamos este texto. Vamos a Zacarías capítulo 14, verso 4. Nos dice de la siguiente manera, la palabra se explica por sí misma. Mire los cambios topográficos que se van a provocar justo antes del descenso del Señor, en el momento del descenso del Señor, para que la extensión del templo de Ezequiel sí pueda ocupar esa área que habla el mismo libro de Ezequiel. Zacarías 14, 4. Hablando del descenso del Señor en su segunda venida en gloria para juzgar.
y se afirmarán sus pies aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí está claramente establecido. Cuando el Señor descienda, sin lugar a dudas, va a haber un cataclismo, probablemente un gran terremoto, cuando sus pies se posen sobre el monte de los olivos, que fue el mismo lugar de su ascensión. Y es ahí cuando se va a dar este cambio geográfico, topográfico en la ciudad. Y casi siempre los terremotos ocurren en la descripción bíblica cuando el Señor anuncia que ha llegado para juzgar, en especial a su tierra. Y usted puede ver la reacción de las personas a ese evento cataclísmico en Apocalipsis 6 del 15 al 17 para los que apuntan. Es decir, aquellos que se han opuesto al Señor van a entender que todos los juicios que se operaron en la gran tribulación y que les trajeron tanto daño y perjuicio, finalmente le van a dar la autoridad al Señor y se van a esconder tras las peñas y en los huecos de la tierra ante este gran fenómeno. Y eso va a permitir que el monte de los olivos se parta en dos mitades y que corra un gran valle de este a oeste a medida que las montañas, su mitad se repliega hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, el Señor proveerá el aspecto topográfico, el área geográfica, es decir, el área en metros, en varas cuadradas, por así decirlo, para que ahí se pueda edificar el templo de Ezequiel. O sea que ese no es un obstáculo para espiritualizar la profecía de Ezequiel y decir que no puede ser cumplida, porque ese templo se va a construir ahí. Un quinto punto, que es una objeción también, nos dicen que los que se oponen a esta interpretación literal nos dicen que la existencia del príncipe es inconsecuente con el reinado de Cristo, porque si Cristo viene a establecer un reino de gloria de 1000 años sobre la tierra, y para ser adorado y que esa estructura, ese templo de Ezequiel sea construido y sea centro de adoración mundial, entonces no tiene sentido que Cristo reine si va a haber un príncipe reinando a la vez. Y sostienen que el cumplimiento del pacto literal del pacto davídico, el cumplimiento literal de ese pacto davídico demanda que el reinado de Cristo sea sobre el trono de David y que esto es contradicho entonces por la profecía de Ezequiel con respecto a la persona del ministerio del príncipe. Recuerden que cuando estudiamos ese aspecto del príncipe, vimos que la figura del príncipe en el milenio es inédita, es decir, no existe en ninguna de las descripciones del pacto aronita. Es un nuevo personaje que se describe ahí, que tiene funciones sacerdotales y también de gobierno. Y no tiene nada que ver con el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote no existe en la profecía de Ezequiel, y por lo tanto el pacto aronita antiguo es completamente diferente al establecimiento de este nuevo orden de adoración en el milenio. Y no contradice, por lo tanto, la profecía de Ezequiel, el gobierno de Cristo. Con respecto a la persona y el ministerio de este príncipe, y debe notarse que se dice que uno está reinando cuando está ejerciendo la autoridad en el trono, sin tomar en cuenta su relación necesariamente con el trono físico, que es el emblema de autoridad. Algunos por eso consideran, hermanos, que Cristo puede cumplir la promesa del pacto davídico sin estar sentado en un trono literal sobre la tierra. Y por tanto la Escritura revela que el gobierno del milenio, y así lo muestra en los evangelios, estará bajo la autoridad de Cristo y que lo van a ejercer hombres designados por él. Hay varios ejemplos en la Escritura en este sentido. Vamos para el caso al Evangelio de Mateo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del joven rico que se encuentra en el capítulo 19, versos 16 al 30? Vamos a ir ahí en este momento. Vamos a leer un poquito, vamos a ver el verso 27. Cuando el joven rico se alejado respecto a las demandas que el Señor le hacía para poder ser salvo y someterse a su señorío, entonces eso lo observaron los discípulos que estaban ahí. En el verso 27, entonces Pedro responde y le dijo, estoy hablando, hermanos, de Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pedro pone de manifiesto en este verso 27 que ellos habían cumplido las demandas que el Señor le hizo al joven rico. Que ellos habían hecho exactamente lo que el Señor le pidió al joven rico. ¿Qué fue lo que el Señor le pidió al joven rico? Mira el verso 21. Jesús le dijo al joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, da a los pobres y tendréis tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí nuevamente Jesús no estaba aquí, Cristo, fijando los términos de la salvación, sino exponiendo el verdadero corazón del joven. Porque su rechazo a obedecer revela dos cosas en cuanto a este joven. En primer lugar, no era inocente en lo que se refería a la ley, porque era culpable de amarse a sí mismo y a sus posesiones, más que a su prójimo. Mira lo que dice el verso 19 de este mismo pasaje. Honra a tu padre y a tu madre. El verso 18 le dijo el joven rico, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. El 19 dice el amor que él tenía por sí mismo y sus posesiones. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el Señor revela el corazón de este muchacho y su rechazo a obedecer al Señor revela esas dos cosas. En primer lugar, lo que dice el verso 19, no era inocente en lo que se refería a la ley, es decir, no la estaba guardando porque era culpable de amarse a sí mismo y a sus posesiones más que a su prójimo. Y en segundo lugar, este joven también carecía de la fe verdadera, la cual envuelve un deseo sincero de obedecer la voluntad del Señor. Vamos al capítulo 16, verso 24. De Mateo. Entonces Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira la respuesta de este muchacho, cómo reveló también no solamente su rechazo a obedecer al Señor, nos muestra que no era inocente en lo que se refería a la ley, porque se amaba más a sí mismo y a sus posesiones que a su prójimo, como lo muestra en la respuesta del Señor. Y en segundo lugar, carecía esa fe que envuelve el deseo sincero de obedecer la voluntad de Dios, como hemos leído en Mateo 16, 24. Por lo tanto, Jesús no estaba enseñando aquí que la salvación es por filantropía, es decir, por hacer buenas obras, pero sí estaba demandando que ese joven le otorgara el primer lugar a Cristo, y el joven definitivamente falló en la prueba. Mire lo que nos dice el verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y luego nos dice el verso 21, de nuevo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esa era la respuesta a la pregunta del joven, del verso 16. ¿Qué le preguntó el joven al Señor? Entonces vino y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí está la respuesta del Señor, ven y sígueme. Esa es la respuesta a la pregunta que hizo este joven en el verso 16. Era un llamado a la fe, sin lugar a dudas. Y es probable, hermanos, que el joven jamás hubiera oído, contemplado tal idea, porque su amor propio y apego a las posesiones eran un gran obstáculo. Tan grande era el obstáculo, su amor por las posesiones y por sí mismo, que terminó rechazando el señorío de Jesús en la vida. De esta forma se alejó, permaneciendo en total incredulidad. Esa es la verdad en cuanto a eso. Y al ver esa escena y ese intercambio de argumentos y de palabras y al joven rico alejarse, entonces fue cuando Pedro intervino y le dijo, Pedro, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Pedro pone de manifiesto de esa manera que ellos ya habían hecho lo que Cristo había demandado al joven rico, lo habían dejado todo. Y la verdad que sí. Si ustedes notan el relato de cómo el Señor se adhiere a Cristo, Él dejó todo, dejó redes, dejó la empresa, la cooperativa de pesca de su padre, dejó todo y se fue con el Señor, sin dilación. Ellos habían cumplido ese requisito. Ellos se habían embarcado en esta vida de fe con el Señor. Y por lo tanto, el Señor no reprende a Pedro por su pregunta, por esperar recibir una recompensa. Es decir, Pedro está hablando de eso, de una recompensa. Mira al respecto lo que nos dice Apocalipsis 22:12.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, y para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, Pedro no estaba pidiendo o reclamando algo fuera de lugar. Todas aquellas obras que resistan la prueba de fuego del Señor tendrán valor eterno y serán dignas de recompensa. A eso se refería el apóstol Pedro. Y por lo tanto no estaba fuera de lugar. Y por eso el Señor le responde en el verso 28. Y aquí es donde quiero llegar, hermanos, porque los que se oponen a la interpretación literal de los sacrificios de sangre en el milenio, encuentran aquí un argumento diciendo en cuanto a la figura del príncipe que nos habla Ezequiel en los capítulos 40 al 48, que tiene un papel inédito en el gobierno de Cristo en la tierra, administrando el gobierno del Señor. Ellos nos dicen acerca de esto que Cristo entonces le van a quitar su lugar para reinar el príncipe. No es así, porque va a haber gobierno compartido entre aquellos que han seguido al Señor. El Señor les va a delegar gobierno en la tierra, y ahí está incluido el príncipe también. Y la respuesta del verso 28 a Pedro lo dice. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, ese término que es la palingenesía, en la regeneración, la palingenesía, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí este término, hermanos, regeneración, palingenesía, que es un hecho futuro, es de connotación escatológica, cuando el Señor esté reinando en la tierra, no tiene en este caso la regeneración el significado normal de regeneración personal en cuanto a la salvación, como lo enseña Tito 3.5. Vamos a Tito 3.5. Nos dice de la siguiente manera, Tito 3.5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. La salvación trae a los creyentes obviamente limpieza divina del pecado y el regalo de una vida nueva, generada por el Espíritu Santo, investida por el Espíritu Santo, protegida por el Espíritu Santo como hijos propios y herederos de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, lo que nos describe Tito 3.5. Y siendo el Espíritu Santo obviamente la gente la regeneración. Por lo tanto, cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo en ese momento lo bautiza, lo regenera y lo introduce al cuerpo de Cristo. Pero en este caso de Mateo 25-28, el término regeneración no tiene esa connotación de salvación personal que nos habla Tito 3.5. Es algo diferente, la palingenesía, es decir, cuando el Señor restaure todas las cosas y establezca su reino en la tierra. De esa regeneración universal está viendo los aspectos físicos de la tierra. En cambio, por lo tanto, Jesús está hablando aquí de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Esa es la connotación del término regeneración, que habla el Señor a los discípulos, especialmente a Pedro, a razón de su respuesta. Cuando venga la regeneración de todas las cosas, de verdad, el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria a gobernar, y ustedes que me han seguido también se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar, es decir, para gobernar a las 12 tribus de Israel. Ve usted que va a haber gobierno compartido, por lo tanto la figura del príncipe que nos habla Ezequiel no debe ser un obstáculo, ni tampoco debe ser un argumento para ver con incredulidad la interpretación literal de esos capítulos de Ezequiel. Ahí cuando el Señor habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, es decir, el Señor viene anunciando esa regeneración donde Él va a reinar y va a tener gobernadores en la tierra. Mire lo que nos dice Hechos 3.21 a este respecto. Es una invocación de lo que acabo de decir a Hechos 3.21. Vamos a Hechos 3.21. Nos dice de la siguiente manera: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hablando de Cristo, hasta el tiempo de la restauración, de la palingenesía,
la restauración de todas las cosas, no está hablando de salvación y de restauración personal, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que fueron desde tiempo antiguo. Ahí está claramente establecido esto. Aquí los tiempos, sin lugar a dudas, es una referencia a épocas, a temporadas, en este Hechos 3:21. Y aquí el apóstol presenta dos descripciones de la era venidera en el reino milenario. Esto es evidente, amados hermanos, porque las dos referencias corresponden al propósito por el cual Dios envía a Jesucristo. Pedro apunta en dirección al reino de Cristo en la tierra, y este periodo va a estar caracterizado por toda especie de bendiciones y de renovación. Ahí a eso se refiere. Cuando Cristo establezca su reino de gloria, la tierra va a ser limpiada de todos los estragos de la gran tribulación, van a haber renovaciones, la maldición de la tierra va a ser retirada, y la tierra va a recibir una regeneración. Así como el hombre nace de nuevo, la tierra va también, esa creación que gime, va a recibir un estándar de renovación para que el rey pueda gobernar sobre la tierra, el medio ambiente va a ser restaurado, la naturaleza va a ser restaurada, en fin, a eso se refiere el Señor. Cuando eso ocurra, dice el Señor, entonces es cuando el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria, y ustedes, le dice al apóstol Pedro entre líneas, que si cumplieron los requisitos que yo le pedí al joven rico y por lo cual él se fue, ustedes lo dejaron todo y me amaron más a mí que a todas las cosas, entonces se van a sentar también a gobernar. Por lo tanto, amados hermanos, no es extraña la figura del príncipe y debe interpretarse literalmente en el milenio, y no debe considerarse como un obstáculo para decir que como es imposible que exista un príncipe gobernando porque Cristo es rey, entonces esos sacrificios también tengan que ser restaurados como el nuevo orden de adoración en el milenio. Sigamos en Mateo 19:28, que es este ejemplo. Y esta es una referencia obviamente al reino terrenal descrito en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 15. Fíjese que una descripción literal del reino, de lo que va a ocurrir ahí de principio a fin, solo este capítulo de Apocalipsis lo tiene. Y si usted lo nota, en la versión Reina Valera, que es la que usted tiene o la mayoría tienen, dice ahí los 1000 años. Aquí es el término 1000 años, creo que 6 veces se nombra el reino de 1000 años, el término 1000 años. En la Biblia es el único lugar donde se nombra de esa manera. Vamos a leerlo. Es ahí cuando se va a producir la palingenesia, es decir, la restauración de todas las cosas. Esa es la regeneración de que habla Mateo 19:28. Y a la cual se refiere el Señor, que va cuando eso ocurra, es que Él se sentará en su trono de gloria, y aquellos que Él ha ordenado que gobiernen con Él se van a sentar también a juzgar, a gobernar. Mire la descripción que hace Apocalipsis 20 de ese tiempo. Vi un ángel que descendía del cielo, y con una llave del abismo, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, su rey en su Biblia, por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos su rey en su Biblia 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, ahí está, miren la palingenesia, la renovación de toda la restauración de todas las cosas, la regeneración de que habla Mateo 19:28. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Ahí está el cogobierno junto con Cristo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus manos, ni su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo, su rey en su Biblia, 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, subráyelo. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y su rey en su Biblia reinarán, es decir, gobernarán con él 1000 años, subráyelo. Cuando los 1000 años se cumplan, subraye, ahí está el nombramiento de ese periodo de tiempo, el gobierno terrenal de Cristo. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió del fuego, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y sus ángeles fueron lanzados en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, ahí ya sale del milenio a lo que continúa el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está claramente descrito el milenio, ese tiempo en el cual ocurrirá la palingenesia, es decir, la restauración, la regeneración de todas las cosas de que habló el Señor a sus discípulos, y será el tiempo cuando Él establecerá su reino de gloria 1000 años en la tierra, y aquellos que le siguieron y que cumplidamente van a cogobernar con Él. Cuando los creyentes ahí se van a sentar junto al Señor en su trono de gloria. Eso también lo describe ese lugar de gobierno, Apocalipsis 3:21. Vamos a ir ahí. Apocalipsis 3:21. Nos dice de la siguiente manera: y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahí está claramente descrito. Y esa palabra, así como hemos visto el significado contextual de lo que significa regeneración en el caso del gobierno de Cristo en la tierra, también hay una segunda palabra en ese verso 28 de Mateo 19, que es juzgar. Vamos a leer el versículo completo de nuevo. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Juzgar en este caso literalmente es gobernar. Vamos a ver un texto a esta referencia en 1 Corintios 6, versos 2 y 3. Vamos a ver ahí. 1 Corintios 6, versos 2 y 3. Mire cómo hace el enfoque del gobierno. Es una referencia al término juzgar, que es gobernar, de Mateo 19, 28. Vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3. Nos dice de la siguiente manera: nos dice así. Estamos en 1 Corintios, perdón hermanos, estaba en segunda, regreso. 1 Corintios 6, versos 2 y 3. Dice así: ¿no sabéis que los santos, subraya en su Biblia, han de juzgar, es decir, han de gobernar el mundo? Y si el mundo ha de ser gobernado o juzgado por vosotros, hace la pregunta retórica: ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar, gobernar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Veamos a ver ahí. Debido a que nosotros los creyentes vamos a asistir a Cristo para juzgar al mundo, es decir, gobernar el mundo en el reino milenario,
estamos más que calificados como depositarios de la verdad, del Espíritu Santo, los dones y los recursos que poseemos en Él en la actualidad para resolver todos los conflictos menores que surjan entre nosotros. ¿Entendemos eso? O sea, aquí el argumento del apóstol Pablo es el siguiente: ustedes van a gobernar la tierra. ¿Cómo es posible que no puedan juzgar, que no puedan gobernar, que no puedan dirimir las diferencias o los conflictos que existen entre los cristianos? Es decir, los creyentes vamos a gobernar, hermanos, el mundo por órdenes de Cristo. Vamos a asistir al Señor en el gobierno, en su gobierno milenario. Y por lo tanto tenemos toda calificación. ¿Por qué? Porque hoy por hoy en nosotros está la verdad del Señor, el Espíritu Santo del Señor, los dones y los recursos que nos capacitan para resolver conflictos menores que puedan surgir entre nosotros. Y no solamente nos habla de juzgar al mundo, sino también el verso 3 de 1 Corintios 6 nos dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? La palabra juzgar no solamente tiene la connotación de gobernar, sino también de regir, que es un sinónimo. Y puesto que el Señor mismo va a juzgar a los ángeles caídos, como lo muestra la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 4, para los que apuntan, y también en Judas, verso 6. Y el significado más probable de esto, en este verso 3 de 1 Corintios 6, es que vamos a tener algún mando en la eternidad sobre los ángeles caídos. Puesto que los ángeles son espíritus ministradores, hermanos, al servicio de los santos, los ángeles están a nuestro servicio. Y por lo tanto, va a resultar razonable que también nos van a servir en gloria. O sea, este texto de 1 Corintios 6, versos 2 y 3 nos muestra que vamos a juzgar al mundo y también vamos a tener algún direccionamiento sobre los mismos ángeles. Por lo tanto, es completamente compatible la figura del príncipe que nos habla el libro de Ezequiel, que no es inconsecuente con el reinado de Cristo, como argumento para decir que no hay que interpretar literalmente la implantación de sacrificios de sangre en el milenio. Si se sostiene que el cumplimiento literal del pacto davídico demanda el reinado de Cristo sobre el trono de David, y eso no está contradicho en la profecía de Ezequiel con respecto a la persona y al ministerio del príncipe. Y por lo tanto debemos de notar, amados hermanos, que si uno está reinando cuando está ejerciendo la autoridad del trono, sin tomar en cuenta su relación con el trono físico, no es necesario, ya que el trono es un emblema nada más de autoridad. Y por lo tanto, algunos consideran que Cristo puede cumplir la promesa del pacto davídico sin estar sentado en un trono literal sobre la tierra, por cuanto la Escritura revela que el gobierno en el milenio va a estar bajo la autoridad de Cristo sin lugar a dudas, y que lo van a ejercer hombres designados por Él. Eso es así. Y por lo tanto no hay ningún conflicto cuando se puede considerar al príncipe como un vicerregente de Cristo en su gobierno terrenal. Vamos a leer también Mateo 25, 21. Mateo 25, el verso 21. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, este verso 21 está dentro de la parábola de los talentos del discurso del Monte de los Olivos de Mateo capítulo 25. El Señor está recompensando la fidelidad de sus siervos, que es exactamente lo mismo que la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro en lo que leímos en Mateo 19, 28. Exactamente lo mismo. Viene el momento de la premiación de los siervos y el Señor le dice al siervo, ahí en el verso 21 de Mateo 25, hay una recompensa por su buen servicio. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es ese mucho te pondré? Obviamente, si lo vemos en el contexto de los eventos futuros, tiene que ser gobierno, tiene que ser responsabilidad, tiene que ser direccionamiento, tiene que ser gobierno compartido, y eso se va a dar en el milenio.
Por lo tanto, este verso también es un apoyo que nos muestra que la figura del príncipe no contradice en ninguna manera el gobierno de Cristo en la tierra, y por lo tanto, si se va a interpretar literalmente la figura del príncipe, también podemos decir que los sacrificios de sangre de carácter recordativo, no expiatorio, serán una realidad también en el milenio. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos, y vamos a orar para pedir la dirección de Dios sobre lo que hemos estudiado. Amado Dios, gracias infinitas por la bendición de poder llegar a nuestros hermanos amados con gozo, con alegría de Dios en nuestros corazones, Padre. Cada vez que abordamos las Escrituras llenan de gozo y de esperanza nuestras vidas, y te damos gracias infinitas, Padre, porque en tu grande misericordia y bondad estás preparando, construyendo un futuro glorioso, Padre, para los santos y para el Israel de Dios. Gracias, Señor, por ello. Hemos aprendido mucho este día y estamos seguros, Padre, que esos sacrificios de sangre que se van a instaurar en el milenio no es un retroceso al sistema aronita, no es volver al viejo pacto, no es disminuir la cruz de Cristo, no es dejar a un lado el sacrificio de Cristo y hacerlo inefectivo, todo lo contrario. Solo serán el recuerdo glorioso, una gran expresión de alabanza y de adoración como el hombre nunca lo ha experimentado en la tierra, recordando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, en la gloria manifestada del Hijo de Dios en ese templo. Por lo tanto, es algo maravilloso, Padre, saber que se va a recordar el sacrificio de Cristo continuamente durante los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra, que no contradice absolutamente en nada su gobierno sobre la tierra. Qué hermoso, qué armoniosa es la Escritura y cómo se interpreta a sí misma. Permite que esto llene de gozo, llene de alegría y de esperanza nuestros corazones en medio de toda esta pandemia que hemos vivido y que nos ensombrece a veces el futuro y nos obnubila, Padre, y nos saca de base. Pero gracias, Padre, por estas Escrituras, por esta palabra que nos muestra que tú estás en control de todo y tú tienes un plan perfecto, que nada en este mundo, ninguna potestad, ningún ser humano, ni ninguna circunstancia podrá violentar aquello que tú tienes destinado para tu iglesia y para tus santos. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, nos hemos encontrado de nuevo. Saludes a ustedes que están en casa. Saludes a sus familias, a sus hijos, saludes a nuestros hermanos que siguen fielmente estos estudios desde el exterior. A todos, que la bendición del Señor les alcance, que no falte el pan, que no falte el sustento en sus casas, que gocen de buena salud, que si alguien no tiene trabajo, el Señor se lo pueda proveer, que la mano providente de Dios esté con cada uno de ustedes, así como con todos aquellos nuestros hermanos que han perdido seres queridos en medio de esta pandemia. Gracia y paz a cada uno de ustedes, y Dios mediante nos encontraremos pronto de manera presencial, si no el próximo jueves estaremos aquí. Los dejo con mi amado hermano que despide este culto. Dios les bendiga, un abrazo a todos. Bueno, mis queridos hermanos, los quiero invitar a que ahí donde se encuentra se pueda poner de pie. Vamos a orar por las ofrendas. Inclinamos nuestro rostro. Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti te alabamos, exaltamos y honramos, Dios nuestro. Te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido nuevamente, Señor, recibir de tu palabra, Señor. Y así también como tú lo demandas, Padre, venimos en este momento, Padre, a orar por las ofrendas, Señor, que pueda siempre, Señor, proveer a la persona, Señor, que no tiene, Señor, y también proveas, Padre, a la persona que está ofrendando de corazón y con alegría, Señor. Bendice a cada una de las personas que lo hacen, Padre, para poder glorificar tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú hasta el momento has proveído, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, y te pedimos, Padre, que lo sigas haciendo, y a las personas que, Señor, no te conocen, Padre, te puedan conocer, Señor, y tú puedas ser el respaldo de esas personas, Señor, que puedan entender que solo tú tienes palabra de vida eterna, Padre. Así también te pedimos que bendigas a las personas que no tienen, Padre. Provee un trabajo, Señor, provee un recurso, Padre, para poder subsistir, Señor, y así también, Padre, pueda ofrendar de corazón y con alegría, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y con esto, mis queridos hermanos, llegamos a la finalización del culto del día de hoy de Doctrina para la Vida. Esperemos
que haya sido de mucha edificación para su vida, a lo cual le invitamos a ver los cultos virtuales. Si usted se perdió parte de este culto o lo quiere volver a escuchar, puede buscarlo en nuestras redes anteriormente mencionadas en información, y así también pueda compartirlo con las personas que usted más ama y que tiene cercanas. Dios les bendiga.